Ícono e identidad de un pueblo, motivo de fe y esperanza. ¿Qué hay detrás de la devoción guadalupana? ¿Cuál es la razón por la que millones de personas acuden a la Basílica de Guadalupe, segundo santuario más visitado en el mundo, solo después de Roma? Hoy en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre una de las festividades más emblemáticas para muchos mexicanos, la guadalupana. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo les pregunto, ¿ustedes han estado ahí presentes en unas mañanitas a la Virgen? Creyentes o no, es toda una experiencia, ¿eh? Es todo un asunto. Y bueno, hoy vamos a entrarle al tema de la guadalupana. Digo, es que el 12 ya casi es fiesta nacional, nomás falta que lo pongan en la Constitución, pero la verdad es que todo el mundo se lo toma como tal. Y vamos a analizarlo desde diferentes aristas. Ahorita ya nos echaron pleito algunos en las redes, que cómo, que le vamos a entrar al tema. Bueno, pues es un tema social con muchísima importancia para este país. Será un ícono que es fe, es que nos sentimos desprotegidos por nuestras autoridades, ¿verdad? Ahora sí que, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Pues ya nada más en el más allá. ¿Será un negocio? ¿Qué es en sí este fenómeno de la guadalupana? Para ello tenemos súper invitados el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos platicando de esto, ¿qué les parece? Y está con nosotros el doctor José Luis González Martínez. Él es doctor en Antropología Social, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Mi primera pregunta sería, ¿por qué es casi ya fiesta nacional? ¿No? Si nos lo puede contestar, sí. Porque la comunidad y el pueblo, en su evolución cultural y social, identificó el signo de la guadalupana como algo esencial para su vida. Y es que, en términos de lo que llamamos comúnmente religión, no podemos dejar de considerar dos dimensiones diferentes. Una cosa es la religión como creencia en lo sobrenatural, de la cual participan los creyentes, y otra cosa es la religión como una dimensión sociocultural de un pueblo. La guadalupana es ambas cosas. Recuerdo en una presentación de un libro ante 5 grandes académicos mexicanos que uno de ellos se permitió una frase simpática y pícara diciendo, porque seremos ateos, pero guadalupanos siempre. Mi bebé. Sí. Y eso refleja una complejidad de la relación de esas dos dimensiones, la dimensión de fe de los creyentes y la convivencia social en torno a determinados símbolos que aglutinan, que unen
y que algún tipo de pensamiento compartido dan a la sociedad, y por lo tanto es mucho más simpático, si alguien viaja por Japón, escuchar al otro lado de la calle, en la banqueta de enfrente, Virgen de Guadalupe, aunque uno no sea creyente, que escuchar cualquier otra cosa, porque ese grito Virgen de Guadalupe habla de lo propio, de lo de uno, sea que viva la religión desde un punto de vista sobrenatural y metafísico, o sea que reconozca un rasgo social y cultural de su pueblo. Qué interesante, maestro. Y ahora le preguntaría yo acá a Juan Manuel García Quintanar, profesor y misionólogo, colaborador en el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, hace el CENAMI. Para los indígenas, ¿qué hay detrás de esta devoción? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en el acompañamiento a los pueblos indígenas, la experiencia de Guadalupe, ¿sí?, es una experiencia de su experiencia de Dios. Guadalupe es la presencia y la manutención de toda la experiencia de las culturas mesoamericanas. Antiguamente en el Tepeyac, ¿sí?, se veneraba a Tonantzin, nuestra madre. Cuando aparece en el relato del Nican Mopohua la experiencia de Guadalupe, hay una unidad, hay una experiencia que conjunta y que rescata. Una parte importante es como en el diálogo de Guadalupe con Juan Diego, en náhuatl, ¿sí?, se nombra como la madre de los dioses que fueron destruidos por la colonización y por la imposición del cristianismo. Y entonces hay una aceptación absoluta, ¿no? Sí, viene a rescatar, o sea, Guadalupe viene a restaurar la identidad de los pueblos que no fue reconocida en el momento de la conquista. Oigan, y vamos ahora con nuestro escritor y también súper investigador, Antonio Guadarrama Collado. Tú, desde la luz de la historia y de la investigación, ¿qué encontraste detrás de la guadalupana? ¿Qué hay detrás de esta devoción? Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por invitarme al programa. Según lo que yo he encontrado en los libros de historia, principalmente es que la idolatría es ancestral, o sea, no hay cultura, no hay país que no tenga un ídolo, una virgen, un dios, o como le podamos llamar. Efectivamente, como mencionaba el compañero, cuando llegaron los españoles, o sea, había esta idolatría hacia Tonantzin en el cerro del Tepeyac, y ellos llegaban cada año exactamente al cerro Tepeyac, como se ve hoy en día, inclusive con mayor asistencia, porque se celebraba el solsticio de invierno. Y es cuando pues, la Iglesia Católica decide poner ahí una iglesia para la Virgen de Guadalupe, pero no la Virgen de Guadalupe que conocemos hoy en día, sino la Virgen de Guadalupe del Río de Guadalupe en Extremadura, España. O sea, sí, al principio sí era esa. Sí existía. Que después vinieron a averiguar los españoles a ver si le cargaban ahí un impuestillo, ¿no? Hernán Cortés. Sí, dijeron, Hernán a ver, Cortés, ¿es la nuestra o es la de ellos, no? Hernán Cortés llega con esta virgen porque él viene de Extremadura, España. Entonces, pero esto se remonta a 800 años antes todavía, antes de la conquista. Porque cuando los musulmanes invadieron España, o lo que era antes Castilla, Sevilla, Aragón, todo esto, cuando ellos llegan, obviamente los ciudadanos de estos pueblos tenían que esconder todos estos imágenes cristianas que tenían, porque pues, había llegado la religión árabe. Después de que los españoles finalmente se liberan de estos invasores, en cierto momento un campesino encuentra una imagen enterrada de una virgen que sostiene un niño y un cetro al lado del río de Guadalupe. Ok, de ahí surge. De ahí surge, bueno, la iglesia. En estos años es cuando se da el boom de las vírgenes Marías por todo España y ya después todo Latinoamérica, ¿no? Pero principalmente es ahí cuando deciden hacer una iglesia para la Virgen de Guadalupe en el río de Extremadura, España, y a la cual llegan a visitar papas y monarcas y todo tipo de personajes importantes. ¿Por qué ella era muy milagrosa o cómo? Pues tomó mucho poder la Virgen de Guadalupe en Extremadura,
Y cuando viene Hernán Cortés, por supuesto, él trae su estandarte de la Virgen de Guadalupe. Oye, a ver, pero en las redes están desatados, ¿verdad, Nora? Por favor, No, ahora nos sí que está yendo muy arráncate. bien. Se los voy a compartir. Dice Cruz Rey que es una exageración esto de la fe a la Virgen de Guadalupe. Habría que considerar solo las bondades humanas que generan la fe. Y Luis Alberto Guzmán nos dice, no me digan, también Canal 11 va a contribuir a incentivar la estupidez y la marginación social que domina el clero amparándose en el mito guadalupano. Qué tristeza. Otros ya nos dicen que le van a cambiar, que qué bueno que les avisamos el tema. Y mira, Alex Casillas también, ¿cómo le pueden dar tiempo a estupideces en este canal? Yo pensé que era un canal más serio y comienzan a hablar de seres imaginarios. También tenemos aquí a María Vigo, dice, Dios Todopoderoso, así tal y como se lee, no necesita emisarios. Las imágenes han sido obra del hombre para someter a otros, los débiles de espíritu. Karina dice, nunca me imaginé que ustedes fomentaran la estupidez e idolatría, pensé que era un canal serio, espero tengan tiempo de arrepentirse y sentir vergüenza. Y así hay más, pero ahorita te lo sigo leyendo. Como lo han podido ver, hoy lo estamos analizando desde muchas aristas. ¿Por qué se lleva a convertir el fenómeno que es, el fenómeno guadalupano, no solo desde el punto religioso, sino todo, histórico, social, ¿por qué no hasta comercial? Se une a este panel Bernardo Barranco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Oye, Bernardo, ¿por qué la Virgen de Guadalupe, lo mismo, o sea, se le agradece por un milagro que se vuelve el ícono de las playeras, las bolsas? ¿Sí me explico? Sí, casi le hacen nuestra Barbie guadalupana, o sea, ya nada más falta. Ya tenemos existe Barbie la Frida. caricatura. Ya existe la caricatura y ya está patentada. Bueno, es así, pues ahora sí que los de Destroyer. La cosa es, ¿cómo alcanza semejante dimensión? Sí, bueno, hay un fenómeno de comercialización que me gustaría abordar, pero me gustaría reaccionar, si me permites. También ante los que ya nos dijeron hasta de lo que nos vamos a morir. La cuestión es que las creencias, las religiones, cual sean, que tienen toda la libertad los mexicanos de creer o no creer, forman parte de nuestra realidad. Si uno le pregunta a cada mexicano que pasa en la calle, en la esquina, en el DF o en provincia, si existe o no la Virgen de Guadalupe, probablemente más del 80% te va a decir que existe. Y por lo tanto, para nosotros los científicos sociales, hay una existencia social de una creencia que requiere un tratamiento serio de análisis, de reflexión, independientemente de los creyentes. Yo creo que no es para nada decir que es poca seriedad del canal de una emisión, porque es un hecho real que está ahí. Está en el imaginario de la mayoría del pueblo de México y entonces, por ende, ya hay un fenómeno que estudiar, ¿no? El santuario es el santuario probablemente después de San Pedro más visitado en todo el mundo. Estamos hablando de alrededor de unos 18 millones de mexicanos, a 20 dependiendo de años, que van. Es decir, estamos hablando que hay una población de cerca de un 15% que anualmente peregrina al santuario. Por lo tanto, es un hecho serio, contundente, importante, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta y no lo podemos simplemente despreciar. Se han de haber imaginado que el programa se iba a convertir en catecismo o educación de la fe, pero estamos analizándolo. Conozco yo que las personas son muy serias, claro, el doctor González es toda una especialidad en el tema. Oiga, doctor, a ver, la diferencia entre, porque mencionaba aquí el compañero Guadarrama, fanatismo, religiosidad popular, fanatismo, fe, ¿cuál sería esa delgada línea? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la religión, como en general en las diferentes áreas de la sociedad, hay un elemento que se llama el factor poder, que cuando se introduce en una cultura, y al comienzo de la humanidad el poder estaba muy diluido en el jefe del clan, cuando se introduce en lo que son las diferentes etapas de la humanidad, el poder trastoca internamente las relaciones de los elementos que entran en juego. ¿A qué me refiero? Evidentemente no es lo mismo la religión administrada por un cardenal, con todo respeto para cualquier cardenal en el cual ustedes puedan pensar, que la religión vivida
desde la miseria, las limitaciones, el sufrimiento, la necesidad de esperanza y de fuerza que tienen las grandes mayorías. ¿Hablarán de la misma Virgen de Guadalupe? En términos verbales, sí. En términos de experiencia humana, no. Porque si la Virgen de Guadalupe no les hace el milagro, o al menos les conserva la esperanza, pierden todo. Mientras que otros nichos de poder político, económico, religioso, tienen muchas alternativas, además de la Virgen de Guadalupe. Entonces, empezando por ahí, la religión popular es la religión o los elementos religiosos, llámense creencias, prácticas, etcétera, vividas desde el reto de la necesidad de la miseria. Y la religión oficial de quienes administran y a veces se permiten condenar, o clérigos o no, se permiten juzgar peyorativamente las creencias del pueblo después de haber comido satisfactoriamente, es la visión que se tiene desde otra posición social, diametralmente opuesta o significativamente diferente. Por lo tanto, la religión popular o las religiones populares, son muchas sus manifestaciones, es el tejido religioso construido, conservado y transmitido desde esas condiciones peculiares de los de abajo, Maestro, lo que un antropólogo llamaba la pequeña tradición. Vamos a una pausita y retomamos esto. ¿Cómo se construyó este fenómeno? ¿O fue puro milagro? A ver, ahorita vamos a ver. Vienes a visitar a la Virgen, te comendaste a ella, te hizo un milagro. Sí, pues somos muy creyentes a la Virgencita de Guadalupe y le pedimos nuestras necesidades, de nuestro trabajo, de nuestras enfermedades, y venimos a darle gracias a ella de todas las bendiciones que nos da durante la semana, durante el mes o lo que tardemos en venir. Y después de venir, ¿es más lo que te apoya? Pues sí, como uno cree en ella, yo creo que sí, yo siento que sí, tienes más, como que se te abren más puertas. Pues aquí tenemos a esta pareja con su bebé de 2 semanas de nacido. ¿Qué tan milagrosa crees que sea la Virgen? ¿Lo trajeron a presentar o qué pasó? Sí, realmente venimos a dar gracias nosotros, ya que anteriormente pues mi esposa había tenido un degrado y pues gracias ahorita a la Virgen, ¿verdad? Pues se logró nuestro bebé y pues venimos a darle gracias. ¿Vienes seguido a la basílica o por qué vienes hoy? Para pagar una manda, o sí, por así decirlo, una manda. ¿En qué te ayudó? En un negocio. ¿Y crees que esta cuestión de fe, de pedírselo a la Virgen, fue lo único que te ayudó al negocio o también tu trabajo? Pues yo creo que también el trabajo, pero yo creo que las ganas con lo que se lo pide uno a la Virgen, yo creo que también tiene mucho que ver. ¿Te ha cumplido algún milagro? Sí. ¿Cuál? Mi hijo. ¿Pero tu hijo no te podías embarazar o qué? No podíamos y teníamos algunos problemas también con mi esposo y pues gracias a la Virgen tengo a mi hijo. Oiga, ¿y a usted qué milagro le ha cumplido? Pues gracias a Dios, nosotros creemos mucho en la Virgen de Guadalupe y gracias a ella tenemos, ahora sí, pues todo lo que le tenemos que dar muchas gracias porque nos ha ido muy bien. Les ha ido muy bien gracias a que se encomiendan y además a que venden su imagen. Sí, sobre todo que nos encomendamos en ella diariamente y este negocio pues es muy socorrido. Sí, claro, aquí me están haciendo comentarios, pues es que estamos viendo la actitud, la postura hacia todo esto, si les cumple, si no les cumple un milagro. Aquí vamos a escuchar primero a los testimonios. Amiga, ¿cómo se llama? Josefina Canturi Aldrete. Oye, Josefina, cuéntanos, tú viviste muy de cerca una experiencia, pues por el momento no explicable por la ciencia. ¿Qué viviste? ¿De qué fuiste testigo? Bueno, yo tuve la experiencia de que en el año de 1998, yo tengo
¿cómo le puedo decir? Yo trato de ir lo más que puedo a misa, ¿verdad? Por mi salud, porque es una fe que tengo, ¿verdad? Yo sí tengo la fe en Dios, ¿verdad? Y yo siento que la Santísima Virgen es una gran intercesora de nosotros, para llegar a Él también. Entonces, en esta ocasión que yo estaba en misa, tuve la experiencia, la manifestación de que sentí, ¿verdad? Sentí ver en ese momento la Virgen con Juan Diego. Muy, no firmemente, pero la aprecié. Entonces se lo comenté al padre después de la misa y entonces el padre me dijo, rece. Yo recé en la tarde, volví a ir a la iglesia, esto fue en la mañana, volví a ir a la iglesia porque nunca me había pasado esto. Entonces vi que estaban vallas en la iglesia y estaban yéndose a la iglesia. Esto fue en la capilla de abajo, en la iglesita de abajo de ahí de Bosques de Tetlamella, en Coyoacán también. Se acerca el padre y me dice, se comprobó lo que dijiste, porque están ahorita peritos o están personas, ¿verdad?, sintiendo, eso que dijiste se comprobó con el olor a rosas que se sintió en la iglesia de abajo, ¿verdad? Y total que inclusive, no estoy muy segura, creo que también el cardenal fue en esa ocasión a corroborar. Yo no bajé, yo no pude porque era mucha gente la que estaba. Yo lo que hice fue volver a oír misa en la tarde y yo sentí ahí también, sentí ver a Juan Diego. La presencia de Juan Diego. Entonces, eso pasó, pero la corroboración de esto fue que como a las 3 semanas, ¿verdad?, empezó el abad que era entonces de la basílica, creo que era el señor Schulenberg, empezó a negar, a dudar de las apariciones a Juan Diego, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo ahí sentí que todo esto que me pasó, fue una como, pues, advertencia, sería un aviso. Pues más una fuerza, ¿verdad? Una fuerza para que más creamos en ella, ¿verdad? No fuerza, sino más bien fe, para que la fe, tengamos más fe en ella y que este señor, a pesar de ser el abad de la basílica, tuviera algo de duda en, ¿verdad? Cosa que no había pasado ni pasa con el de la abad de ahorita. Entonces eso es la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Y que ¿cómo se dice? Se corroboró, se corroboró con esto de que le comento, de que a las 3 semanas empezó a pasar esto. Muchas gracias por este testimonio. Y acá tenemos, ¿cómo se llama, caballero? Jesús Morales. Don Jesús, cuéntenos, ¿usted cómo vive esto? Pues mire, tengo aquí un apunte del historiador Joaquín García Izcabalceta, especialista en Fray Juan de Zumárraga. Él negó la historia de la aparición e indicó en un informe confidencial al obispo Labastida en 1883 que nunca existió tal persona llamada Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Usted ha estudiado este fenómeno? Yo lo he estudiado a mi corto alcance, yo no soy gente preparada. El principal protagonista de esta historia, Fray Juan de Zumárraga, no deja ningún documento que avale tal aparición. ¿Y solo por ese detalle usted no cree en la Virgen de Guadalupe o es alguien que en general no profesa la religión católica y demás? Pues yo no puedo creer en algo imaginario. Okay. Históricamente Jesucristo sí existió y la Virgen históricamente no existió. Yo no puedo creer en algo que no existió.
Bueno, también de lo otro hay sus dudas, pero bueno, hoy no nos vamos a meter en Honduras. Sí, no, imagínate. Sí, perdón. Sí, se habla mucho de que María estuvo acompañando a Jesús en el Calvario, en tantas cosas. ¿Cómo es posible que no se pueda creer en la Virgen? Eso es lo que yo digo. Ok. Realmente yo pienso que la Virgen, como es nuestra madre, bueno, yo sí creo en la Virgen. ¿En la de Guadalupe? En la Virgen. Que es la misma. Es la misma. Entonces yo realmente, como que cuando llegan así, y yo lo respeto muchísimo. Pero ella, de hecho, es un parteaguas esencial para nosotros los mexicanos, porque aparte nosotros tenemos que asumir la figura de la Virgen María. Tenemos que nosotros verla. Realmente es un ejemplo de fe para nosotros, porque ella nunca dudó. Ella no dudó, ni viendo a Jesús crucificándolo, dudó. Yo creo que en asuntos de fe, al que tiene fe, aunque se le den todas las pruebas, no la va a perder. Y al que no cree, por más pruebas que le demos, tampoco lo vamos a hacer creer. Creo que de eso no se trata este programa. El programa es entender la dimensión del fenómeno guadalupano, y muy respetable, porque cada cabeza es un mundo. Y ahora sí que hay libertad de culto. Se puede creer en lo que se desee. Y la verdad es que incluso dentro de la misma religión católica ha habido una cantidad de nuevos enfoques que unos los acepta la Iglesia, otros no. Me interesa como fenómeno también social, que no religioso, lo que mencionabas hace un momento, que deberíamos de copiar la imagen de la Virgen. Aquí el compañero Guadarrama tiene todo un estudio del simbolismo de esta imagen y de cómo se puede interpretar. Si nos lo puedes compartir, compañero. Sí, bueno, las apariciones de la Virgen, como mencionaba el señor a un lado de Fernanda, efectivamente, Fray Juan de Zumárraga no dejó ningún testimonio sobre las apariciones de la Virgen, e incluso hay un texto que él dejó escrito, donde él pues dice que lamenta mucho que no existan milagros a esas alturas, ¿no? Dice, ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. Y bueno, continúa así, ¿no? O sea, él dice que cómo es posible. Estamos hablando ya después de... Esto lo escribió aproximadamente por 1532. O sea, casi un año o 2 años después, 33, 32, un año o 2 años después de las supuestas apariciones de la Virgen, que él en realidad nunca dejó ningún testimonio. La iglesia que se construye ahí en el Tepeyac, no hay testimonio alguno desde 1530 hasta 1556, que es cuando el segundo arzobispo de México, o de la Nueva España, Alonso de Montúfar, es quien se dice que mandó pintar la imagen a un indígena que se llamaba Marcos Zipac, o Marcos, cualquiera de los dos. No hay una exactitud con el nombre, si es con ese o sin ese. Pero bueno, en el caso de se dice que Fray Juan de Zumárraga lo que quería era ya acaparar pues la atención de todas estas personas que seguían yendo al Tepeyac 20 años después de la conquista a venerar a la diosa Tonantzin. ¿Cómo es que empieza la gente a venerar a una virgen cuando ellos adoraban a Quetzalcóatl, a Tonantzin? ¿Cómo se construyó? A ver, platíquenos Bueno, aquí todos los del panel, toda esta gran imagen. Adelante, adelante. El inicio del teatro mexicano, y con todo respeto lo digo, empieza en la iglesia. Y lo digo porque cuando llegan los españoles, de entrada los indígenas no hablan castellano. Lo que ellos hablan es náhuatl. Ahora, si no saben hablar castellano, mucho menos van a saber leer y escribir. Entonces ellos no tenían acercamiento a la Biblia ni de chiste. La única forma que existiera con obras de teatro. Entonces ellos crearon esta obra de teatro donde una virgen se le aparece a un indígena, y la obra de teatro se hizo tan popular que pues finalmente se terminó convirtiendo
en mito y el mito pues, en realidad, ¿no? Oigan, ahorita regresamos para platicar. ¿Eso qué fue? ¿Un gran estudio de mercadotecnia? ¿O de verdad pasaron cosas inexplicables? ¿Cómo se construyó este gran fenómeno que ahora pues hasta nos identifica en el mundo? Dicen, mexicano, pues la guadalupana. Ahorita regresamos y también vamos a atender todas sus opiniones en las redes de Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Ahorita venimos. Empecé con cerámica. Y entonces la cerámica básicamente era cuando alguien me pedía un recuerdo de primera comunión. Entonces esta primera comunión obviamente tenía imágenes religiosas. Y yo no sé hacer otra cosa más que son caricaturas, yo no puedo pintar algo real. Entonces me salió la Virgen de Guadalupe en caricatura porque realmente no sé pintar realistamente las cosas, hago caricatura de todo. Y como que me di cuenta que a la gente le gustaba más cuando traía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es impresionante, era un imán. Ponía otros santos, nada. Ponía a la Virgen de Guadalupe y ¡fum! Todo el mundo quería comprar todo lo que tuviera la imagen, como imán. Nunca llegué a pedir permiso porque nunca fue mi idea de comercializar. Como que poco a poco empecé primero a hacer bolos para la amiga, luego la amiga de la amiga, luego la amiga de la amiga de la amiga, luego nada más la Virgen de Guadalupe y los demás personajes no. Y no pedí permiso precisamente por eso, porque mi idea nunca fue comercializar. Tuve una llamada de la villa. Pensé, bueno, más bien mi mamá me dijo, oye, igual y caes mal o te van a linchar porque pues esto es un personaje, o más bien una figura, pues precisamente le dio mucho gusto a Monseñor. Tuvimos una cita en mi oficina y al contrario, muchas personas, o más bien la mayoría, creen que es más acercable mi imagen, como menos formal, amigable, y los niños fueron los que más se acercaron a ella. Para algunas personas sí llegan a ofenderse, es una caricatura, sí, pero yo lo que digo es también al ilustrar a Dios también es una caricatura, porque nadie lo hemos visto. Entonces, últimamente todo es una caricatura. Y yo lo hago con mucho respeto y creo que sí se han acercado niños y muchas personas llegan a que les bendigan las imágenes. Muchos de los padres no las bendicen, las que traen, la que yo hice. Yo siempre considero que la Virgen de Guadalupe es mi madrina. Yo he sido súper devota de toda la vida, me he ido varias veces a peregrinar de aquí a allá, hago 3 horas y media y lo que he pedido me lo ha concedido, yo siempre voy a agradecerle. Y entonces, pues es mi madrina. Ahora sí que lo que contiene la Virgen de Guadalupe se vende 10,000 veces más de lo que no. Y todas las cosas que tenga la Virgen de Guadalupe van un porcentaje destinado a alguna de nuestras fundaciones con las que trabajamos nosotros. Entonces, es cierto que la gente se está lucrando, sí, pero en cierta manera también estoy ayudando. Estamos aquí en el Andador del Papa, para allá adelante está la Basílica de Guadalupe y bueno, nos detuvimos con ella porque vienes de una peregrinación. Así es una peregrinación que ya casi va a cumplir 100 años y que venimos cada año. ¿Tú sabes si este lugar es uno de los más visitados del mundo? Así es uno de los más visitados del mundo. ¿Por qué? Porque aquí está la Virgen y la Virgen para todos es nuestra madre y pues todo el mundo le tiene mucha fe, aquí en México y en todos los países. ¿Por qué visitar la basílica? ¿Por qué todos venimos para acá? ¿Por qué todos venimos a pedir favores? Pues a darle las gracias, además de pedir favores, porque nos ha dado la vida, nos ha ayudado en todo, en cada circunstancia de nuestra vida nos ayuda la Virgen, porque todos se lo pedimos a ella. Así ¿Y lo protege? Bastante. Todo lo que tengo creo que me lo protegió, me ayudó a conseguirlo, sí, bueno. Así es. ¿Usted cree que la Basílica sea uno de los lugares más visitados del mundo y por qué? Sí, la Basílica de Guadalupe es los más visitados del mundo porque aquí es nuestra Madre Virgen de Guadalupe, que todos los feligreses vienen a pedirle milagros, a pagar mandas. Las creencias que tienen los mexicanos y de otras partes son muy
marcadas por la fe en que se tiene en la Virgen. Señora, ¿qué lugar cree que sea más visitado, la Basílica o el Vaticano? La Basílica. ¿Por qué? Porque es un poco más económico para toda la gente de, pues, se puede decir todo el mundo, porque vienen de varios lugares a visitar a la Virgen. Porque para nosotros es nuestra madre y creo que tenemos mucha fe. La mayoría de los católicos, pues tenemos mucha fe en la Virgen. ¿Qué lugar cree que sea más visitado, la Basílica o el Vaticano? La Basílica. ¿Por qué? Porque los mexicanos son muy creyentes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues escuchamos de todo el día que fuimos a hacer estos sondeos. Gracias por su participación. Y muchos nos hablaban de la economía, que sale mucho más económico venir a la Basílica que ir al Vaticano. Sería cuestión de dónde, sí sale más barato. Un poco más. Pues depende de dónde estés, ¿verdad? Si te agarra en Venecia, pues ya está más cerca lo otro. Eso. Y hay gente, venían de Cananea, de Nayarit, todos nada más a visitarla, como cada año lo hacen. Y bueno, nos hicieron favor de darnos su respuesta, así como ustedes que están participando aquí en las redes. Y pues mire, le voy a leer, hay de todo, no nos sigue yendo muy bien, pero agradecemos sus comentarios. Auriazul dice, mejor hubieran hecho un tema como los pederastas detrás de la religión en México. Eso sí que es un buen programa para Canal 11. Luis Correa dice, se necesita valor para no ser guadalupano en el país en donde te meten la religión por todos lados, en donde las novelas siempre mencionan a la Virgencita de Guadalupe, en donde el pobre es ignorante, es el fiel devoto a ella, en donde te lavan el cerebro con la Virgen morena. Y si eres moreno como mexicano, entre otros mismos, nos despreciamos. ¿Qué voy a opinar con la imagen que en México se vende igual que los refrescos de cola? Se hace el mismo daño porque con una imagen te dicen que si rezas todo va a salir bien, que si eres creyente tu pobreza será menor. En vez de que te indiquen que leas, que te eduques, que no creas en alguien superior, rubio, blanco, moreno, con dinero, solo te dicen que es la cruz que te tocó cargar. Vaya manera de tener sobajado, y más con las famosas mañanitas en donde solo falta que nuestros representantes políticos vayan a cantar para mostrar cuál es el peso de la imagen guadalupana en el país. Y aquí en el Twitter nos dicen que la Virgen como tal no es un negocio, el negocio lo hacen los que lucran con la fe. Y también aquí nos dice Lunes, es un símbolo para fiesta, chupe y demás, circo para mantener ocupado al pueblo. Si quieren comentar al respecto. Bernardo, a ver, en la construcción de esta gran imagen y de este fenómeno, adelante. Mira, lo que han señalado me parece muy interesante, y era un poco la pregunta que me hacías hace un rato, la comercialización. Lamentablemente es tan popular digamos, una deidad como la Virgen de Guadalupe, que ya lo explicó muy bien aquí nuestro historiador, es un sincretismo entre dos culturas, forma parte de nuestro ADN cultural al mismo tiempo, que ha sido excesivamente comercializada. Yo suscribo los comentarios de un tipo de fe ramplón que se hace milagrero. Es importante el testimonio que nos acabamos de escuchar, porque la creencia se basa en un intercambio entre fe y una deidad al cual uno deposita, digamos, todas las ilusiones, los anhelos de superación, y hay una relación que se da. Hay santos que no son efectivos, y hay santos que sí son muy efectivos. Estoy pensando en San Judas Tadeo, lleno de jóvenes cada 28, un fenómeno social. Bueno, pero al margen de esto, lamentablemente hay mucho mercadeo con la imagen de Guadalupe, y mercadeo de la propia Iglesia Católica, mercadeo de ídolos y de toda una serie de productos, imágenes, pancartas, aromas, etcétera, hasta también a los altos niveles de la televisión, en donde te presentan idílicamente una virgen milagrera que por arte de magia resuelve grandes problemas de la vida cotidiana, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, el problema que se presenta acá es los usos de una profunda religiosidad popular. Tienes a nivel del pueblo, como muy bien se ha señalado, tienes una perspectiva religiosa popular sencilla, no dogmática, no doctrinal, que se vive a través de la fiesta. Venir a la Ciudad de México de pueblos tan lejos como Cananea requiere una organización social impresionante, no cualquiera. El pueblo se organiza para venir. Pero también están esos usos que lamentablemente tanto el clero como mercaderes de la fe lucran
con esta popularidad y con esta imagen. Y lo cual pues provoca una reacción que yo la suscribo, es decir, degradan lo que es una fe muy popular al comercializarla y al venderla de esa manera. Y nos dicen, aprovechando Bernardo y nuestros invitados, que si esto es para controlar esta religión y esta imagen es para controlar a las masas, que porque lo utilizan en ciertas fechas y esta cuestión no está Y hay otro aspecto también acá que es importante, es decir, en este país 20 millones no son católicos. 20 millones que estoy hablando en países enteros de Centroamérica que no creen y que por lo tanto, evidentemente, muchos de ellos son cristianos, no creen en las apariciones o en las advocaciones marianas, que también requieren respeto. Y a veces la mercadotecnia identifica a la Virgen de Guadalupe como la identidad nacional, general, como la esencia. Y hay un 20% que no se identifica con eso. Pero además, otra vez, son los usos que le Así des es. a la imagen. Te puede servir para que sea el opio del pueblo o para cualquier otra cosa, ¿verdad? Quiere tomar la palabra. Yo quisiera acá, nomás adelante, así como rescatar, tú preguntabas, bueno, ¿esto de dónde emerge? Sí, ¿quién hizo la mercadotecnia? Vamos, No es la mercadotecnia, yo creo que ahorita hay tele, pero antes... Sí, yo creo que nos han contado otra historia. Lamentablemente tenemos 5 siglos en que no sabemos y no hemos tocado los documentos originales de la presencia de la Iglesia en América. Siglo XVI. O sea, para mí esto es clave. O sea, en la escuela nos han contado otra historia y cada vez menos tocar nuestra identidad cultural. ¿De dónde nace? Hay un texto de Bernardino de Sahagún del siglo XVI, el famoso Diálogo de los 12, en donde se platica, bueno, es una catequesis entre los 12 primeros misioneros franciscanos, que deberían ser 15, porque la Iglesia no reconoce a los 3 primeros, Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, que llegaron solo con el permiso de Carlos V. No venían con la bendición papal, por eso esos no fueron los primeros. El primer grupo de los 12 viene con la bendición tanto del Papa y el permiso del rey. Y en este diálogo, lo que vienen a tratar de convencer a los tlamatimines sobrevivientes es: nosotros les traemos al verdadero Dios, al que creó el cielo, la tierra. Y los indígenas, nosotros lo conocemos. Y los misioneros, oye, ¿cómo que ustedes lo...? No, ustedes, como vieron la serpiente Quetzalcóatl, juzgaron desde la experiencia europea. O sea, la experiencia, ¿qué era la serpiente para el pueblo europeo? El símbolo del mal. El mal, claro. Y nunca les preguntaron, ¿qué es la serpiente para ustedes? Es Quetzalcóatl. O sea, nada que ver con el demonio, pero ellos satanizaron. Y en este diálogo de los 12 es interesante, es un texto que hay que rescatar y volver a leer, porque ellos decían, les traemos al verdadero Dios, al que creó el cielo, la tierra, la humanidad, al dador de la vida. Nosotros lo conocemos, no le llamamos Jesucristo, pero nosotros lo conocemos. Y es la negación de la experiencia de fe del otro. Creo que aquí es una parte importante. Y aquí es donde yo creo que nace esta religión oficial, la RO, y la religiosidad popular. Porque llega un momento en donde termina el diálogo, lamentablemente, en donde los misioneros se imponen a los indígenas diciendo, pues fíjese que nosotros les traemos al verdadero Dios, el suyo es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el libro, así lo dice, la Biblia. Y segundo, porque nosotros les ganamos la guerra. O sea, una justificación que no tiene fundamento. O sea, que ahí hay que entender que la Iglesia llegó amarrada al sistema de conquista, al sistema colonial. Esta parte que desconocemos, es decir, cómo se impone una religión a un pueblo que tenía otra experiencia de fe. ¿Qué es lo que hace? Llega a los indígenas, ¿te bautizas o te mueres? No, pues me bautizo. El proyecto de vida nace principalmente de esta capacidad de resistir. Y dentro del crecimiento de la religiosidad popular, lo dice Paulo VI en Evangelii Nunciandi, la religiosidad popular es la religión del pueblo, que vive, que tiene sus estructuras, tiene su manera de organizarse al margen de la religiosidad oficial, porque es el único espacio de vida que les ha permitido mantener la identidad y la autonomía del pueblo. Pero no se pelea, o sea, se junta la capacidad, que digo, la gran característica de los indígenas es que tienen una capacidad maravillosa de inclusión. Y una de nuestras deficiencias es que somos excluyentes. O eres como yo o no tienes lugar conmigo.
Pero creo que por aquí hay una parte de ir entendiendo esta parte de la religiosidad popular. A ver, Antonio. Hace unos días tú pasaste en uno de tus programas un video sobre unas personas que quemaron a unas señoras y bueno, su familia por no creer en su religión. Ahora, esto nos asombra hoy en día y nos espanta y pues a algunos hasta nos hace, pues, nos duele, ¿no? Que siga ocurriendo en pleno siglo XXI, perdón. Ahora, después de la conquista, llega la Inquisición a México. A muchos los quemaban vivos, los ahorcaban. A los niños los llevaban al catecismo y los sobornaban. A ver, dime tú, ¿tus papás siguen adorando a Quetzalcóatl? Sí, no, pues ¿qué tal? Bueno, iban por el papá, órale, lo enjuiciaban. Y entonces los vecinos se iban enterando. ¿Cómo es que realmente se logra cortar de machetazo la religión prehispánica al cristianismo? Es con esto, con la amenaza. Entonces los mismos padres tuvieron que dejar de crear, de inculcar a sus niños la adoración a Quetzalcóatl, a Tonantzin. Y entonces ya cuando los frailes en el catecismo le preguntaban a los niños, ¿tus papás adoran a Quetzalcóatl, a Tonantzin, a Huitzilopochtli? No. Sí, es así. Claro, ¿Cómo no cortar una religión así? O sea, a fuerza de violencia, pues tenía que haber un deslinde total, ¿no? Incluso hay gente que hoy en día se aferra a que no había sacrificios humanos en las religiones prehispánicas, por lo mismo porque los mismos indígenas llegaron a un punto en que le dijeron a sus hijos, no, es que nosotros nunca hicimos eso, no, de veras. Y pues ya se quedó esta creencia en las personas indígenas que aseguran que nunca hubo, aunque la arqueología, aunque los hallazgos históricos digan otra cosa, ¿no? Lo contrario, claro. A ver, acá, joven, ¿cómo te llamas? Abraham Herrera. Oye, Abraham, cuéntanos, ¿tú por qué en un grupo, en la escuela, y además dedicado muy hacia este cariz de la guadalupana? Pues viene desde el carisma de lasallista, el dar servicio, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bueno, somos misioneros. Tenemos un grupo que se llama Misioneros Mactayán, el coordinador Roberto. Vamos a Tlaxcala a vivir diferentes épocas con las personas de allá. Entonces es una larga experiencia y te das cuenta que de repente la fe llega a ser más pura en esos lugares, ¿no? Que hablan aquí de mercadotecnia, de aprovecharse de una imagen. ¿Van a la montaña? ¿Qué hacen ahí? A ver, cuéntanos. Bueno, lo que hacemos en primera instancia es apoyar a la iglesia en este tipo de fechas o en Semana Santa, por ejemplo. Y aparte de esta parte de evangelización, llevamos algún tipo de proyectos para poder ayudar a esas comunidades. De acuerdo. Oye, ¿y tú en especial eres muy creyente de la Virgen o en general eres católico? En general soy católico. Sí, sí me considero creyente y también este tipo de experiencias, como comento en misiones, te ayudan a fortalecer y a ver de diferente manera pues tu religión, vaya. Son diferentes partes que a veces uno no puede darse cuenta. ¿Pero te cae bien la Virgen de Guadalupe? Claro que sí. Es que, por ejemplo, cuando uno lee Vidas de Santos, todo, tú dices, qué bueno era don Fray Junípero, ¿no? Que se quitaba la ropa para tapar al que estaba desnudo. Digo, siempre tienes como tus favoritos o algo. ¿La Virgen te parece una imagen amable? ¿Es una mamá? ¿Cómo la ves? Pues sí la veo como una madre. Obviamente es una de las formas en que se ve a la Virgen, ¿no? Por ejemplo, también está la Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, pero la Virgen de Guadalupe es especial porque está, como dices, se mezclan con lo que es nuestra cultura, vaya. Entonces también es una parte de la identificación. Considero que no solo porque se pueda conocer así y sea muy famoso en el país, ya significa que, ¿cómo decirlo?, que ya se aprovechen solo de esto. Sí, no es como Facebook, ¿no? Tiene muchos likes, no, es otra cosa. Es otra cosa. Tenemos allá también testimonios. ¿Quién nos va a hablar primero? La dama, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos tu propia vivencia. Y acércate un poquito el micro. Hola, buenos días, soy Montserrat. Pues yo mi vivencia es de que yo, gracias a mi alcoholismo, viví mucho tiempo muerta de fe, ¿no? O sea, viví en la miseria, tanto económica como espiritualmente. O sea, miserable totalmente. Entonces, pues no creía en nada. O sea,
no podía dejar atrás mi adicción ni nada. Y un día dije, bueno, o sea, tengo que empezar a creer en algo, ¿no? Y ¿qué te parece que nos cuentas al ratito? ¿O fue nada más voy a creer en algo? ¿Alguien te acercó una idea, una imagen? Ahorita nos cuentas, ¿sí? Estamos en Diálogos hoy analizando este fenómeno guadalupano. La comunidad y el pueblo, en su evolución cultural y social, identificó el signo de la guadalupana como algo esencial para su vida. Es la presencia y la manutención de toda la experiencia de las culturas mesoamericanas. Guadalupe viene a restaurar la identidad de los pueblos que no fue reconocida en el momento de la conquista. El santuario es el santuario probablemente después de San Pedro más visitado en todo el mundo. Hay una población de cerca de un 15% que anualmente peregrina al santuario. La religión popular es la religión o los elementos religiosos, llámense creencias, prácticas, etcétera, vividas desde el reto de la necesidad de la miseria. Alonso de Montúfar es quien se dice que mandó pintar la imagen a un indígena que se llamaba Marcos Zipac. Crearon esta obra de teatro donde una virgen se le aparece a un indígena y la obra de teatro se hizo tan popular que pues finalmente se terminó convirtiendo en mito y el mito en realidad. Y estamos acá escuchando también el testimonio de esta amiga que nos dice que ella estaba en la miseria todo, no solo la material, sino la espiritual, y que también estabas en el asunto del alcoholismo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te acercas a la creencia de la Virgen de Guadalupe y cómo te ayuda? Bueno, pues me ayuda en una forma muy magnífica para mí, porque una señora se me acerca y me dijo que si yo creía en la Virgen. Le dije que no. Y ella me dice, ¿sabes qué? Es que es muy milagrosa y todo, y yo creo que si te acercas a ella podría ayudarte, ¿no? A dejarte alejarte de tu adicción. Entonces, pues recibí la imagen que ella me dio, así como por recibirla, la verdad, no, honestamente nada más la recibí así por hacerlo. Y yo desde ese día en la noche le empecé a orar y le pedí que me ayudara. Entonces se manifestó como unos 3, 4 días después, donde a mí me llevó un grupo de rehabilitación que se llama Jóvenes La Villa, el grupo de 24 horas, y ahí es donde yo me he mantenido, o sea, ya tengo unas ciertas 24 horas sin consumir nada. Entonces yo, o sea, no dudo ni nada que fue gracias a ella. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio, y de hecho es todo otro fenómeno. El asunto de los 12 pasos con el cual tiene uno que finalizar cualquier tratamiento, hasta de los más caros los mandan a terminar con 12 pasos, si no, de veras no hay forma. Pero el problema aquí era de que el paso número 1 era entender, lo voy a decir así mal, grotescamente, era que tu problema es tan grande que tú ya no puedes con él y necesitas la ayuda de alguien muy superior. Entiéndase, Dios o algún ente que te ayudara. Y esto era un problema porque entonces los ateos no podían tomar los 12 pasos, ¿verdad? Y también hay ateos alcohólicos. Y hay todo un tratado, actualmente hay un libro, de cómo acercar a los 12 pasos a las personas que no son creyentes de ningún ser superior. Es todo un lío, ¿eh? Pero bueno, y acá tenemos también a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Bernardo. Oye, Bernardo, a ver, dos cosas, una rápida. ¿Por qué se dio tan rápido el sincretismo entre la Tonantzin y la Virgen de Guadalupe? Nos traía hasta escritos, hizo la tarea, Bernardo. Hice la tarea porque lo he leído desde hace mucho en varios libros, entre otros el Nican Mopogua y muchos otros. Ese Nican Mopogua hay que contar que fue escrito por uno de los escribanos de la época, pero 30 y tantos años después. Es con lo que también se le descalifica por parte de los antiaparicionistas, porque tenemos aparicionistas y antiaparicionistas. Sí. Pero bueno, ahorita les digo, no estamos aquí alegando si existió o no existió, pero ¿por qué se dio tan rápido el sincretismo? Lo que veo es que el sincretismo se da tan rápido porque existe un Dios único en el cual creían, pero que es parte de una dualidad. Ese Dios único es Ometeotl.
Y la dualidad es Omezihuatl, la parte femenina, y Ometecutli, la parte masculina. Pero cuando existe la aparición de la Virgen, existe en el lugar de Tonantzin, la adoración en el que hoy le llamamos Tepeyac. Tepeyac, que viene del náhuatl Tepeyacac, ¿no? Esa parte donde la imagen se aparece exactamente en el lugar de Tonantzin, ella se aparece como la madre de Dios, o sea, casa perfectamente con la creencia azteca. Que tenían ellos. Entonces lo empiezan a creer, pero no lo creen y hasta que ven la imagen, de cómo la tilma. queda en la tilma le llaman el Amochtli. Así es el nombre azteca, el Amochtli de Ometeotl. En ese momento empiezan a creer y empiezan las conversiones, porque antes no había conversiones, sino eran forzadas, como dicen los doctos de aquí del panel. Pero cuando ven eso, lo empiezan a creer y empiezan verdaderamente el culto ya la conversión de corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento, para nosotros occidentales, con la visión de occidentales, no podemos ver un código y no podemos descifrarlo porque nosotros solo sabemos leer y escribir, pero no sabemos descifrar o leer un códice. En la imagen tiene una serie de colores y de símbolos. ¿Qué tal que ahorita le entramos? Porque también acá Antonio le entró esos de los colores y los símbolos. Espéreme tantito. Excelente. Vamos a ver el testimonio de otra persona que intenta jurar. Ustedes conocen ese gran fenómeno que es ir a jurar a la Virgen y que, bueno, da más resultado que muchos tratamientos caros y complicados y científicos. Vamos a ver cómo le fue a este testimonio. Bueno, el juramento que yo llegué a tener por primera vez era por mi alcoholismo, ¿no? Y drogadicción. Entonces estaba teniendo muchos problemas yo con mi familia, en el trabajo, y necesitaba pues erradicar ya, ¿no?, mi alcoholismo. Y yo creía que al ir a jurar iba a poder tener otro tipo de vida, ¿no?, que iba a poder calmar mi alcoholismo, mi drogadicción. Hice pues 2 juramentos. El primero fue en la iglesia de San Gabriel, ahí en Tacuba. Ese día llegué todavía un poco alcoholizado, porque estaba alcoholizado, y es lo que me daba valentía, ¿no? Y más que nada llegué y pasé un rato al atrio, recuerdo, y estaba el padrecito. Pedí una estampita para hacer un juramento. El padre me pidió que me arrodillara y que empezara a clamar, ¿no? O sea, a rezar, pues, y a pedirle que me ayudara a cumplir ese juramento, ¿no? Pero dentro de mí yo no sentía esas ganas, pues. Y después de todo eso, pues, lo que te repito, o sea, volví a tomar, o sea, no me importó, pues, el haber estado frente a un altar y pedirle, ¿no? Yo tenía cierta devoción a la Virgen, pero en mí no había esa confianza, salía adelante, ¿no? Lo hacía por compromiso nada más, por hacer creer a la familia que sí iba a cambiar todo. Y desgraciadamente, pues, seguí tomando y drogándome más y tuve que ir a caer en un reclusorio. En el reclusorio, pues, hay varios tipos de juramentos y más que nada es de sectas ahí. A mí me decían que podía jurarle al diablo, podía jurarle a la Santa Muerte, a San Judas, a la Virgen, ¿no? Y dentro de mí, pues sí, había esas ganas ya de cambiar. Y yo le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe que me ayudara a salir, que realmente ya iba a cambiar, que ya no iba a tomar, que ya no me iba a drogar, que iba a cambiar mi manera de vivir, ¿no? Porque ya estaba muy profunda, ¿no?, en vacío. Y salí como a los 2 meses del reclusorio. Hubo cuestiones en las cuales ese juramento se me olvidó nuevamente. O sea, no me sirvió, ¿no? La realidad es que los juramentos sí sirven. Hoy en día sé que sí sirven los juramentos para las personas que tienen fe, que creen en que todo esto sí les va a hacer cambiar y más que nada en que ellos sí quieren cambiar. Y realmente pues yo no quise cambiar, ¿no?
muy interesante aquí lo que estamos viendo, pero esto de los juramentos también es otro fenómeno. Y en algunos lugares sí te cobran el juramento, es como para pactarlo, hacer el papeleo, ¿no? Exactamente, ¿Qué sí hay lleva? una cuota, sí les piden una cuota de recuperación, y además le comentaba a Fer que, bueno, muchas personas, Lo que nos estamos refirieron, hablando ¿no? del testimonio, haz de cuenta, cumplan 3 meses o 6 meses, y al día siguiente que se cumplió el juramento, empiezan a tomar muchísimo otra vez y la familia los tiene que convencer de ir a jurar nuevamente. Por otros 6 meses. Exactamente. Oye, y también se pagan los permisos, porque a lo mejor se juró y vienen los 15 años de la hija, pero no solo se jura por asuntos de alcoholismo, también de Sí. violencia intrafamiliar, y van y juran no golpear a la esposa y demás. Como que ya no hay quien ponga en orden a esta persona, entonces necesitan como un referee mayor, un juez mayor a quien de veras vayan a hacerle caso, porque a mí ya no me hacen caso. Y eso es a donde nosotros decimos, estamos tan desprovistos y desprotegidos, ya no creemos en esta justicia de la tierra, que necesitamos que alguien por favor venga e interceda por nosotros. Pero también hablando de los cobros, había muchas preguntas en lo administrativo, Bernardo. A ver, Sí, si tú dicen le has que- estudiado a eso, porque no, aquí sí no sabemos cómo Sí, aquí en contestarle. el Twitter nos dice José de Jesús Romo, entre tantos, que si pueden hablar que, claro que es un símbolo de fe, pero la iglesia se creó y lo venden como un negocio millonario, que si nos pueden hablar de eso. Y también aquí nos dice Rita Duriel que ya no le invierte nada y ellos siguen sacando mucho dinero. Mira, es como una caja negra en un cuarto oscuro, las finanzas de la Basílica de Guadalupe. No se sabe exactamente. Se calcula con 20 millones de peregrinos al año a este importante santuario, que pueden entrar más de 13 millones de dólares a 20, pero no se sabe, porque no hay transparencia. Y porque no se les pide IFAI, pues Bueno. no son fondos del Estado. Ese es un tema que incluso el Papa Francisco está planteando, una iglesia más transparente. Segundo, la basílica ha sido objeto de disputas. Se había mencionado Schulenburg, que como que dudó de la existencia. Ajá. Es que ahí había... Y le Lo sacaron. cayeron encima y prácticamente lo obligaron a renunciar. En el fondo hubo una disputa por el manejo de los recursos de la basílica. Dicen que es tal, que son máquinas, que es tal la cantidad de centros, es dinero del pueblo. Son cientos y miles de pequeñas moneditas que hay máquinas que las van distribuyendo y no hay manera de control. Pero ¿como para qué se usarían? Bueno. Bueno, remozaron la plaza, hicieron ahí unas obras. Bueno, ¿Para qué sirve? Ese fue Slim, otra cosa. es otra historia, como tú dices, esa es otra historia. La Plaza Mariana en este momento salió en la revista Proceso hace unas semanas, en donde prácticamente Carlos Slim es el propietario de esta plaza. Pero lo dejamos para otro momento. Lo quiero decir, como santuario, está obligado a que una parte de los recursos van para el episcopado mexicano y otra parte se queda para la arquidiócesis. El que maneja los recursos es, en este caso, el responsable de la arquidiócesis, es cardenal Norberto Rivera. Ahora, como datos curiosos... ¿Qué es la arquidiócesis? Digo, Bueno. para los que no somos letrados Bueno, pues en ese es asunto. ¿Quiénes son? La estructura diocesana de la Ciudad de México, que es presidida O sea, se le paga a los por el padres cardenal, y todo por una esto. parte. Ok. Ahora, una de las cosas, datos curiosos, el abad, cuando muere, el abad Schulenburg, deja una millonaria fortuna a sus familiares, edificios, autos de lujo. Además le gustaba el golf, era muy Jugaba aficionado. con todos los Pero no políticos. solamente eso, Monroy, que fue el último administrador, pues de pronto pues él ya es un personaje que atesora obras de artes con un rancho impresionante que tiene Michoacán, que está muy de moda en estos tiempos. Entonces, falta transparencia en el manejo de los recursos de la basílica y de la iglesia. Pero Es un ¿y hecho. para qué? Pues es un asunto de fe, ¿no? No, O sea, yo doy porque creo que van a hacer algo bueno con ello. Estamos hablando de fe, no de cuentas. Lo que pasa es que hay una tensión entre la misión y la institucionalidad. Y la institucionalidad, para poder desarrollar su misión, tiene que tener claridad frente a la población. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto ganan los curas? ¿No? Pero no todos tienen voto de pobreza tampoco. No, O sea, es que es Falta mencionar obligatorio. las ¿ya narcolesiones. es obligatorio? Digo, desde siempre. Sí. Los sacerdotes, los religiosos, los franciscanos, ese es su Ah, bueno, los franciscanos es su cariz, pero los demás... están obligados al Todos. voto.
voto de pobreza, voto de castidad y voto de obediencia. Hay otros dos que llevan los legionarios, pero también esa es otra historia. A ver, oigan, muchísimas llamadas y preguntas y demás. Dice aquí Araceli Geraldo que los católicos romanos no son cristianos, son guadalupanos, centran su fe en Guadalupe que en Cristo. La Biblia no habla de Guadalupe, solo de María. ¿Y de dónde salió Guadalupe? Te preguntan que de dónde salió. Pues y habló de toda una esta época en que imagen. había muchas vírgenes, ¿no? Y que que se toda esta puso de imagen. moda, Sí. a ver a cuál le ibas. Bueno, yo quería agregar algo en particular. La Comisión Bartoloche, en el año 1787 hizo una investigación de la imagen que había en ese entonces. Participaron Andrés López, José Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, Manuel García, Mariano Vázquez, para probar los materiales de esta imagen, y cuando todavía la ciencia apenas tenía como que permiso de interferir analizar ahí, ¿no? la imagen, ¿no? Ya desde entonces, pues nada más los que la Iglesia Católica permite, ¿no? Pero en aquel entonces comprobaron, según su dictamen, fue que era una fina manta de palma y que estaba pegada sobre un bastidor de madera, y que la imagen estaba descascarándose con hongos y humedad. Cabe aclarar que la primera imagen tenía una corona. La imagen de hoy en día no tiene corona. Cuando el padre Plancarte, cuando hizo el cambio, se dice que esta la sacó del convento de las Capuchinas. Y cuando le preguntaron, no, le quitó la corona. O sea, pero supuestamente él organizó la coronación, y fue cuando salen los antiaparicionistas. Esta imagen que yo mencioné, que la Comisión Bartolache, fue es la imagen que tenía corona. Después el padre Plancarte la quitó porque ya estaba descascarándose, y trajeron una que estaba en el convento de las Capuchinas. Ahorita nos cuentas esa Y él dijo historia. que era milagro. Ah. ¿Y qué pasó con la corona? Ay, ay, ay. México, especialmente en los momentos de mayor crisis, de mayor dificultad, como actualmente, en que la gente no tiene trabajo, vive inseguridad, vive un secuestro, encuentra siempre una acogida amorosa en la Virgen de Guadalupe. Por eso es que a lo largo de todos estos años, 482 años de historia, la Virgen de Guadalupe ha estado y seguirá estando presente cuando el mexicano lo necesita. Como que tienen un mayor acercamiento a una madre que es la Virgen de Guadalupe, que no es una institución, que no pone reglas, que no pone exigencias, sino sobre todo muestra una ternura y un acompañamiento. Creo que esto ha hecho que existan dos tendencias dentro de los seguidores de la Virgen de Guadalupe. Algunos que le piden, que se acercan a ella y tienen una cierta, digamos, exigencia de crecer como cristianos, y otros que están buscando siempre un maternalismo que apapache, que cobije, pero sin una exigencia. Creo que en ese sentido los mexicanos somos muy maternales, y por eso la Virgen de Guadalupe es incluso más fuerte que la imagen de Cristo o que la imagen de Dios Padre. Hay un canto incluso que dice Santo Señor de Chalma, y se refiere a Cristo. Santo Señor de Chalma, santo la más mejor, que tantitito te faltaba para ser la gran Madre de Dios. Evidentemente aquí hay una confusión teológica, porque la Virgen estaría por debajo de Cristo. Sin embargo, en el afecto popular a veces parece que la Virgen está por encima de Cristo, haciendo que los mexicanos sean más marianos que cristianos. La estampación de la Virgen de Guadalupe, que por cierto se llevó a cabo en el número 4 de la calle de Moneda, empezó a tratar de ser reproducida por grandes pintores que trataron de hacerla a su manera, lo más cercanamente posible. Comenzaron a hacerle algunos arreglos con rosas, con ángeles, con símbolos de las letanías, con las 4 apariciones. Posteriormente se hicieron ya en una forma más popular, porque no todo el mundo podía tener una pintura, las estampas, los grabados, y de esta manera se fue haciendo a través de las estampas presente en cada casa. Y también ha sido motivo de conflictos comerciales. Se dice que los chinos la registraron como una propiedad totalmente certificada.
quién sabe si esto realmente corresponda a la realidad, y ha habido algunas faltas de respeto y algunos acercamientos cariñosos. Creo que es tan importante la imagen de la Virgen de Guadalupe que muchos la han tratado de tomar desde el punto de vista comercial o para hacer escándalo y hacerse famosos. Y bueno, seguimos acá con este asunto del fenómeno guadalupano. Y, a ver, nos decías tú que el padre Plancarte entonces sustituyó una imagen por otra porque la primera, la que tenía corona C, nos estaba descascarando. Sí, fue en 1895, cuando cambian la imagen, traen la nueva imagen del convento de las Capuchinas, pero esta imagen ya no traía la corona. Otra de las cosas que dicen que cambiaron fueron las alas del ángel, que antes eran blancas y de repente ya eran tricolores, así tipo bandera mexicana. ¿Quién sabe de dónde le salieron? Nacionales. Otra cosa que también mucha gente, o casi nadie se pregunta es, ¿por qué la Virgen pisa una media luna? Ándale, a ver, O eso sea, es otro simbolismo. Si era una Virgen mexicana, pues tendría que pisar, no sé, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, no sé, algo, ¿no? ¿Pero por qué la media luna? La media luna es el símbolo del Islam. Recordemos que hay una venganza de la Iglesia Católica hacia el Islam después de que se libera España, y esta imagen que trae Hernán Cortés en 1520, esta imagen también pisaba una media luna, y la imagen que pintaron en México, pues también vamos a ponerle una media luna, porque es la humillación hacia el Islam. Pero también hay otros que lo interpretan como la humillación de lo femenino, ¿no? De que ella no puede ser la reina de los cielos, ella es nada más la madre de Dios, ¿no? Y hay muchos simbolismos, adelante. Sí, bueno, en relación a eso, la imagen de Guadalupe es un ícono, ¿sí? Y es también un códice. Solo uno entiende, o sea, si los indígenas no hablaban español, o sea, Juan Diego, si se puso a decir la experiencia de él, imposible cambiar la mentalidad de tanta gente en tan poco tiempo. Los indígenas sabían leer los códices, y Guadalupe, la imagen vista como códice, les da en su cultura y en su expresión, pues elementos muy diferentes de interpretación. Yo siempre cuando pregunto, a veces digo, a ver, viendo la imagen y de nuestra experiencia, ¿cómo es la luna? ¿De qué color es la luna? Supuestamente blanca. Blanca, pero ahí es una luna negra. Entonces no es la luna. O sea, tenemos que ir más allá, o sea, tenemos que interpretar, bueno, para el mundo indígena, ¿qué es? ¿Cuál es el significado de una luna negra? ¿Y habla, se sabe? Habla de mextli, de ombligo. O sea, y ahí viene el nombre de México. O sea, en el ombligo, ¿sí?, es donde emerge. Y Tepeyac también tiene un simbolismo como el cerro nariz, ¿sí? O sea, todos tenemos nariz. Y pues siempre que caminamos la nariz la tenemos enfrente. O sea, ¿quién nos orienta? O sea, dentro de las nubes, los rayos, ¿por qué se cree en Guadalupe? ¿Por qué el indígena cree en Guadalupe? Porque los rayos del sol es alguien que viene respaldada por Tonatiuh. O sea, para ellos es claro, esta mujer tiene su posición porque viene respaldada con Tonatiuh. O sea, ¿qué es el sol? Que es el sol, del Dios como sol. Las nubes nos hablan, es una mediadora. ¿Sí? Las nubecitas que vemos alrededor. O sea, cuando tú dices, ¿cómo interpretaron? Porque uno dice, bueno, no hablaban español, no se pudo tener ahí una catequesis del códice de la imagen, pero sí tenemos también un texto. El texto, como dicen, fuera del texto no hay salvación, o sea, es un escrito del siglo XVI que se le atribuye a Valeriano, pero dentro de la pedagogía y la metodología del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco era una investigación colegiada. Entonces, es la construcción, sobre todo los analistas lingüistas del náhuatl, dice, aquí hay un texto construido de un náhuatl que ya no se habla, un náhuatl clásico, propio de una época del siglo XVI por las expresiones. A ver, acá el doctor nos pide la palabra. Sí, adelante, doctor. Quizás es regresar un poco a algo que hemos tratado y que se nos ha quedado por ahí. Yo creo que estamos dialogando en torno
a temas que tienen que ver mucho con lo emocional y el sentir, y a veces lo hacemos desde un argumento o desde una reflexión que tiene más que ver con lo racional. Y las dos dimensiones son humanas. Y cuando desde lo racional se juzga, pero ¿cómo pueden creer en la Virgen si no hay fotografías del día en que se apareció? Si es que se apareció. Y es que el que cree en la Virgen de Guadalupe y le ofrece cosas y está convencidísimo de que la Virgen lo ha curado, reflexiona y construye su pensamiento y su sentir desde lo emocional. Imposible entenderse con alguien que hable desde lo racional, tan válido como lo otro. Quiero pensar que con aparición o sin aparición tendría sentido si se ve la devoción de la Virgen de Guadalupe desde un punto de vista de la invención de significados que dieran sentido a la vida amolada que Vasco de Quiroga vio cuando llegó en la segunda audiencia a México. 2 líneas. Andan por los tianguis y calles buscando de qué comer lo que dejan los puercos y los perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y pobres son tantos que no es cosa de se poder creer si no se ve. Si la religión viene desde abajo, es desde esas realidades que el ser humano de cualquier civilización ha buscado sentido para su vida. Y en esa búsqueda de sentido sí se han inventado cosas que refuercen ese sentido. Cosas que efectivamente tenían que ver con una intuición primera, desde la tradición del cristianismo, Dios Padre, Cristo su Hijo, la Madre de Cristo, dentro de un mismo bloque de sentido en favor benéfico del ser humano. Por lo tanto, no miente cuando se calla el obispo, que no dice nada de la aparición. Probablemente, personalmente creo, nunca existió y no fue necesario. Pero desde abajo, que es de donde nacen las religiones, desde un punto de vista cultural y social, desde abajo, estos amolados necesitaban algún sentido para aguantar lo que les había venido encima con la conquista. Y es ahí donde todo lo demás es fácil. Se construye un relato, se pinta un cuadro, pero un cuadro que represente un símbolo, que proporciona fuerza y convicción para poder aguantar esa debacle. Y es así como se construye lo que hoy tenemos, con muchas contradicciones, de manejo de dineros, del poder eclesiástico que se instala donde nadie los llamó, ¿no? Porque era una cosa totalmente de creación popular, etcétera, etcétera. Pero creo que hay muchas cosas, tanto de los críticos que participaron enviando sus mensajes, como de otra dimensión de la historia y la tradición del culto, que sin separar esa visión de las religiones de fe, digamos así, que vienen desde arriba por revelación, y las religiones que desde abajo y de la necesidad humana construye el hombre para que su vida tenga sentido, que sin tenerlo en cuenta el embrollo me parece que puede ser muy grande y casi insoluble. Y qué interesante lo que nos dice de que era para los amolados, ¿no? Porque luego ahora, en los 80s, se pone de moda, hay un boom, y entonces llegan las casas de los súper ricos en México. Súper ricos. Todos tenían su virgen estofada, ¿no? Era como, había que ser guadalupano. Pero fíjate, además es muy interesante, pero en los momentos de crisis, las manifestaciones suben, ¿no? La crisis del 95, digo, ¿recuerdas la Virgen del Metro? Sí, es decir, sí. Eso va muy en... Yo lo interpreto, lo que dice el doctor González, en el siguiente sentido. El imperio azteca era un imperio militar y soberbio. Llega un puñado de españoles con una tecnología y los aplasta, es decir, los humilla. Quedan en absoluta desolación. No solamente militar, económica, sino moral. Y esa fusión entre Tonantzin, la madre de los dioses, y Guadalupe, es una imagen materna de protección, que podemos entender cuando uno está huérfano, uno busca, ¿no? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe se expande, por ejemplo, a través de los mexicanos que están en Estados Unidos? Que es
La segunda están en vocación, indefensión. porque es la madre que les acompaña. Claro. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe crece, ¿no?, en momentos de crisis del país o momentos de desolación? Porque hay un reflejo social natural de todo ser humano de buscar explicación, consuelo, que forman parte de los testimonios que hemos escuchado. A ver, acá. ahora yo lo pregunto, en este momento que estamos viendo tanta violencia, en donde volteas y dices, bueno, ¿y quién tiene el poder, verdad? ¿Quién ejerce la justicia? ¿Es por eso que se vuelca más la gente hacia buscar a alguien que de veras nos proteja? Porque ya la policía pues, no sabe uno si de qué bando son, ¿no? Oye, Fer, pero aunado a esto te leo dos Perdón, llamadas. Doc, ahorita le damos la palabra. Yo creo que la respuesta también va por aquí. Mira, dice Carmen Mejía, yo no sé por qué la gente daña su cuerpo por pedir o agradecer un milagro. Siempre hay gente que va de rodillas. ¿Esto es aceptado por las autoridades de la Iglesia? ¿Dios valora más los sacrificios o cuál es la relación entre el sacrificio y la fe? Porque hay que sufrir también para ofrendar en un país que además tiene vocación de sufrimiento. Adelante. Y Graciela Flores dice, me gustaría que explicaran el sentido de las peregrinaciones, porque la gente camina durante días por la fe. Esto que nos decía tan desprotegidos, lo que viene y ve, lo que nos leyó del libro, sigue sucediendo también esta cuestión. Tú ves a gente de verdad muy lastimada, muy necesitada, que es la que entra de rodillas y ya no sabes si los quieres ayudar. Hay gente que ahí mismo, Fer, en la entrada, por ellos termina ya esa manda que hicieron, porque ellos ya de verdad no pueden. A ver, primero, doctor. Es relativamente sencillo. El sufrimiento es parte del lenguaje total humano. Y aquel que cree en algo, cuando le faltan las palabras y le faltan los argumentos, porque no sabe cómo argumentar racional y emocionalmente ante la Virgen o Dios o Cristo, cuando le faltan las palabras le queda su cuerpo. Y expresar el dolor lo interpreta él como un modo de suplicar al extremo de que se siente el dolor e incluso la sangre que de las rodillas quedan marcadas en la explanada de la Basílica, queriendo llegar a Guadalupe a expresar su voluntad, su pedido o su acción de gracias. Es lenguaje total, que desde lo aséptico de una clínica médica no tiene sentido. Desde el dolor y el riesgo en el cual viven los amolados es como la última palabra que les queda. Pero quieren decirla y la expresan. Fer, a ver. Yo tengo una opinión al respecto. Sí, vas, Antonio. Cuando, o sea, yo pienso, o sea, viéndolo desde la forma más congruente posible, que muchas veces esto no lo hacen, el caminar o ir de rodillas, no lo hacen tanto por la imagen, sino más bien por el entorno que los rodea, por mostrarle algo a la familia. Miren que yo soy bien mártir, y después del 12, pues apapáchenme, porque miren cómo me jodí cómo me lastimé las rodillas, ¿no? O sea, es más el entorno familiar o amistoso el que interesa, o sea, quedar, es lo que hice yo, ¿no? O sea, es la ganancia secundaria también. Es la ganancia secundaria. Del sufrimiento. Porque es más fácil juzgar, culpar o justificar lo bueno y lo malo que nos pasa, que decir, bueno, le voy a poner un altar al inventor de la penicilina, al inventor del Alka-Seltzer, o de todas estas cosas que la ciencia nos ha brindado. Te embarazas, es porque o no usaste condón, o porque simplemente estabas en el momento exacto para pues concebir un embarazo, no por un milagro. O sea, simplemente es más fácil eso, o sea, decir, gracias a la Virgencita me curé, y el doctor, pues los 10 años que aventó en su maestría, en su doctorado, en su especialidad, esos no importan, ¿no? Ahorita rezamos con usted, profesor, que Nos ya... vamos con una llamada. A ver, córrele, córrele. Dice Minerva Sánchez, vendo artesanía, se me ocurrió hacer algunos artículos con la imagen de la Virgen, me fui afuera de la basílica para venderlas y no me permitieron hacer lo que se tiene que pagar un permiso, que si le pueden decir qué pasa con esto también. Igual que en toda la ciudad, hay que pagar su plaza. Pero ¿no? esto de la imagen, que si tiene algún registro de quién es la imagen. No vaya a ser de los chinos, qué amolada, ¿eh? Sí la habían patentado, pero aún así en México no aplica eso. Es patrimonio nacional. Perfecto, ahorita regresamos. La creencia se basa en un intercambio entre fe
y una deidad al cual uno deposita, digamos, todas las ilusiones, los anhelos de superación. De los misioneros se imponen a los indígenas diciendo, pues fíjese que nosotros les traemos al verdadero Dios, el suyo es una mentira, porque nosotros tenemos el libro, así lo dice, la Biblia. Y la institucionalidad, para poder desarrollar su misión, tiene que tener claridad frente a la población. ¿Cuánto ingresa, cuánto se gasta, cuánto ganan los curas? Venimos de la Costa Chica de Guerrero, somos el grupo guadalupano. Venimos aproximadamente como 80 contando a los choferes de las camionetas. Que los peregrinos que vienen a ver a la Virgen tuvieran un lugar donde dejar sus autobuses, sin que corrieran ningún riesgo en las calles aledañas a la basílica, y para que la gente también pudiera descansar y tomar sus alimentos en un lugar pues seguro, ¿no? Pues para estar afuera prefiero estar aquí adentro, es más seguro, es más cómodo y te sientes en libertad de moverte a pleno gusto, pues. Caben 150 autobuses. Ya si son camionetas y carros y eso, pues ya caben más unidades, ¿no? 200, 250. Venimos del estado de Puebla, de un municipio que se llama Huazotepec, Puebla. Somos alrededor de 1000 personas y alrededor de 40 camiones que nos acompañan también para hospedaje, se puede decir. Nos ofrecen el estacionamiento para estar mejor, un poquito más seguros, ¿no?, que estar en la vía pública. Existe el servicio de comedor donde la gente prepara sus propios alimentos y los consume. Dormimos en las unidades que traemos, pero aquí venimos a preparar los alimentos por el día de hoy y mañana. Venimos estamos preparando la comida para los jóvenes que vienen acompañándonos del Club Guadalupano de Ometepec Guerrero, la Costa Chica, y ahorita le vamos a preparar un salpicón. Vamos a hacer una salsita de jitomate, se fríe la carne, le hacemos huevito y una comida muy rica. Existe el área de baños para toda la gente y un área de descanso que llamamos área de dormitorios para quien pernocta en la noche y ahí se va hasta el día siguiente, pueden descansar en ese lugar. Dormimos aunque sea en el suelo porque de eso se trata. La peregrinación, la fe que traen los muchachos ahorita pues es grande y donde sea, donde nos toca dormir, ahí estamos perfectamente bien. Por el estacionamiento se cobran 50 pesos de las 6 de la mañana a las 8 de la noche y 100 pesos de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Por el uso de los sanitarios son 3 pesos y por el uso del área de descanso son 10 pesos por persona por noche. Pero básicamente donde más recibimos gente es del Estado de México, de Hidalgo, de Puebla, Veracruz, Guerrero, pero prácticamente pues de todos lados, ¿no? Hacemos uso de aquí de la Casa del Peregrino y aquí venimos nos dan la bienvenida y pues nos reciben muy bien y esperemos seguir más adelante. A ver, y perdón, se quedaron con la palabra varios de los invitados. A ver, profesor. Sí, yo quería así simplemente como resaltar de dónde viene esta actitud del sufrimiento. Sí, ¿por qué dormir en el suelo? ¿Por qué todo esto? Esta parte como que entra en nuestro pueblo, en esta reserva cultural desconocida, ¿sí? Que si nos vamos a la raíz de, como dice Guillermo Bonfil Batalla, en este México profundo, ¿sí? Volver al mito, a los mitos del nacimiento de la humanidad, ahí manifiesta el sufrimiento de Quetzalcóatl para crear la nueva humanidad que son los Maséhual. O sea, nosotros somos fruto del sufrimiento de Dios. Esa es la parte, por eso cuando viene el cristianismo, comulga directamente con la experiencia de fe de los pueblos mesoamericanos. Entonces, esta es una parte como ir, ¿por qué mantenemos esto? O sea, hay una fuerza, ¿sí?, de restauración a través del sufrimiento. Creo que es una parte así como importante que la gente lo tenemos. Y sabemos que cuando vamos con la Virgen o con cualquiera hay una sobreposición. O sea, la imagen de Tonantzin fue sobrepuesta por Guadalupe. La iglesia construyó los templos sobre las pirámides. O sea, hay toda una sobreposición, por eso hay una unidad. Cuando nosotros nos preguntamos por qué en México siguen vivas 63 culturas con lengua, con identidad, con territorio, con organización social. O sea,
nos está hablando de un pueblo que ha resistido los abates y las agresiones en 5 siglos de la historia de nuestro México. Y se le ha querido proyectos de integracionismo, proyectos de no hablar sus lenguas, muchas experiencias de gente que sufrió en la educación por hablar su lengua materna. Entonces, aquí es donde uno dice, aquí hay una reserva, ¿sí?, que nos puede salvar. Y es una reserva de la experiencia de fe de nuestros pueblos. Guadalupe, el nombre, por ejemplo, uno dice, si Fray Juan de Zumárraga estaba recién llegado y quien le da el nombre es Juan Bernardino, dice, mi nombre quiero que sea Coatlachupe. Yo a ratos pienso así como humanamente, decir, yo no hablo otra lengua y oigo Coatlachupe, pues como que me suena como Guadalupe, ¿no? Pues vamos, dijo que le llamáramos Guadalupe, pero hay un texto, ¿sí? Coatlachupe, ¿qué es la serpiente? Coat, serpiente, es la que emerge en la historia, ¿sí? Entonces, para mí es una de las partes que tenemos que rescatar. O sea, antes que juzgar desde la información que tenemos, lamentablemente, con un olvido histórico de la realidad, como diciendo, la historia que nos contaron no es la historia de los vencidos, es la historia de los vencedores. Bernardo. Yo coincido. Yo creo que hay, sobre todo a partir del año 94 para acá, que hay un levantamiento indígena. Todo el tema de lo indígena ha tenido un realce importante. Y en ese sentido, su cultura, sus lenguas han sido revalorizadas. Y por lo tanto también la religiosidad popular, como esta imbricación entre dos culturas, requiere un respeto. Independientemente si creemos racionalmente o no, es un hecho que está ahí, es un hecho popular que requiere un respeto profundo. Y es una religiosidad sencilla, ya se ha dicho. No tiene dogmas, no tiene principios, es fundamentalmente una práctica cultural viva que está ahí. Y que no solamente es patrimonio mexicano. Yo recuerdo San Lázaro en Cuba, ¿no? Está la imagen de San Lázaro, pero detrás hay, la gente va y uno cree que están con una deidad española, o europea, o cristiana europea, pero en el fondo está Changó, que algo parecido, es esta forma de la resistencia de una cultura que está ahí presente. Yo no coincido tanto con el compañero cuando dice, se rompe la religión. La religión natural continúa, está presente. Un primer comentario. Un segundo comentario es una devoción que está en incremento. Es decir, Brady es un historiador inglés muy importante, que es como una onda expansiva. Surge en el centro del país y en este momento llega hasta Sudamérica y en Estados Unidos. En Estados Unidos es una devoción la más importante. Y hay una paradoja. Mientras el número de católicos va en descenso, el número de guadalupanos está en ascenso. ¿Eso es posible? ¿Se puede ser guadalupano sin ser católico? Hay ateos que son guadalupanos, o sea, que se adhieren, digamos, a todo este relato, a todo este simbolismo. Pero ¿y hasta dónde toda este logro de la continuación y demás, hasta dónde la creencia guadalupana se ha corrompido, se ha prostituido, se ha tergiversado? No, evidentemente hay, y yo creo que también la Iglesia tiene mucho. La Iglesia quiso imponer a Juan Diego, revivió un debate y además nos presentó cuando vino el Papa, creo que fue en 2002, 2003, a un Juan Diego que parecía Hernán Cortés. Exacto, ¿no? eso fue que no tenía nada, fatal, con un tórax de este tamaño, barbado, por amor de Dios. Los antropólogos dijeron, no tiene nada que ver con la fisonomía de lo que es la gente. Y además la figura hecha en China ahora, además, ¿no? Yo creo que son los peligros de todo culto, que cada quien, digamos, hace su lectura, su recepción, digamos, si me pongo técnico. Pero creo que es una de las devociones más vivas que hay en América Latina y que evidentemente hay que verlo, yo lo digo como analista social, con mucho respeto, porque sí, fácilmente nos podemos polarizar frente a un tema como este. Doctor. Se me ocurre que en medio de todas opiniones y comentarios e intervenciones tan ricos que hemos escuchado, se impone la necesidad de distinguir ámbitos de significados. ¿A qué me refiero? Una cosa es la devoción a Guadalupe del pueblo
y otra cosa es el modo como se administra, se escribe, se reglamenta la devoción de Guadalupe por parte de la jerarquía católica. Es totalmente distinto. Una cosa es la devoción a Guadalupe del pueblo y otra cosa es el uso comercial que de ella hacen los comerciantes. Una cosa es la devoción de Guadalupe desde quienes lo viven, porque de ahí, de esa relación con la imagen, pero no con la imagen como yeso o como pintura o como cuadro, sino la imagen que está detrás de esas representaciones físicas y que para el devoto es un ente vivo que tiene fuerza. Detrás del sentido y la fuerza que la devoción de Guadalupe da a la gente, hay muchas dimensiones diferentes que no se pueden confundir con el meollo central de la devoción, que finalmente lo que busca es sentido y fuerza para la vida de aquellos a quienes las élites no les reconocen. ¿Es necesaria la fe para la vida? ¿O podríamos seguir adelante sin ninguna creencia de sentido? O sea, igual estamos aquí para por una ellos equivocación. es indispensable. Para las clases que han sido olvidadas por todos, pisoteadas. Dice Sandra López al respecto: yo sí creo en la Virgen, me ha ido bien gracias a que me encomiendo a ella, también sé que es gracias a que soy muy dedicada a mi trabajo. Yo creo que el asunto o el problema no es creer o no, sino cómo utilices ese poder. Sí. Qué interesante. A ver. Sí, yo creo que todos creemos en algo, ¿sí? Como diciendo, nuestro tiempo tú lo inviertes en algo. Dices, no tengo tiempo. Ok, no tienes tiempo para esto, pero ¿para qué si tienes tiempo? Yo creo en esto, yo creo en la Virgen. El que dice, yo no creo en la Virgen, bueno, ¿pero en qué crees? Creo en mí, o creo en el dinero, o creo en el poder, creo... O sea, yo creo que como humanidad todos creemos en algo, que es lo que nos da sentido, que nos da la razón. Y en esta es la experiencia que le da fuerza y vitalidad a una persona. Bernardo, perdón, y esta llamada de una vez aprovecho, dice Javier Morales, la Virgen de Guadalupe es parte de nuestra identidad e historia, no olvidemos que su imagen fue utilizada por Hidalgo en la independencia y eso nos da identidad como pueblo, quieran o no. Ya a nivel histórico, ¿no? Sí. A ver, Antonio. Bueno, principalmente heredamos rencores, heredamos religión, heredamos creencias políticas, heredamos incluso la camisa de fútbol. Lo que no se nos hereda es el derecho a pensar, juzgar y creer. Y yo creo que eso es lo que le falta, no nada más a México, sino a la mayoría de las culturas o países, el derecho a creer, a juzgar. Si una persona quiere creer en la Virgen de Guadalupe, perfecto, pero a sus hijos tiene que darle el derecho a pensar y a juzgar. ¿Crees o no crees? ¿Quieres o no quieres creer en esto? ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que es verdad lo que te estoy enseñando? Pero desde el momento en que nosotros o las familias le imponen al hijo llevarlo a la misa, llevarlo a persinarse, que tu primera comunión, que, o sea, todo esto es una imposición. Simplemente el que se nos enseñara a juzgar, a creer, o sea, solucionaría muchas cosas, ¿no? No imponer. Acá, caballero, su nombre. Armando. Y cuéntenos su testimonio. Pues sí, gracias al panel por regalarme estos momentos de aprendizaje. Muchas gracias. Sí, yo me encuentro en la silla de ruedas a consecuencia de mi adicción. En el programa en el que yo milito habitualmente, hablamos del anonimato. En este caso, pido disculpas, pero voy a hablar en primera persona y solamente de mí. A consecuencia de mi adicción a las drogas, duré 35 años haciéndolo, me crié en un internado católico, ahí me puso mi madre a los 2 años, salí a los 10 años, y me encontré con una sociedad que me daba temor. Me daban temor los camiones. Yo salí 2 veces por ahí, en esos 8 años, fui a hacer una primera comunión a la catedral, alguna vez me llevaron a Chapultepec y fue todo. Entonces yo salgo de ahí, no conozco televisión, no conozco dinero, no conozco nada de esto, y me quedo con la idea de que la vida me debía algo a mí. Y entonces esa identidad familiar, de la cual yo no tuve a mano disponer para identificarme conmigo mismo, me hace entrar en una búsqueda de eso. Entonces pasó el tiempo,
Yo, a consecuencia de esta adicción, tuve un accidente hace 10 años, aquí cerquitas, a menos de 1 kilómetro. Yo vivo en Tlatelolco. Entonces, caigo en estado vegetal por casi 20 meses. Lo único que podía hacer era ver y oír. Y pues bueno, yo pensaba en el suicidio cuando tuve y empecé a tener conciencia de mí mismo. La situación en que me encontraba rápidamente, les digo que por ahí se presentaron algunas personas que iban a visitar a otro enfermo, que habían cambiado de hospital, y cuando por ahí abrí los ojos, estaban al pie de mi cama haciendo oración. No las conozco, las he visto 2 veces. Ellos, perdón, venían de Tlaxcala. Total, tengo un aparato en mis cervicales que amplifica las ondas eléctricas que manda el cerebro. He pasado unos años de terapia y hoy en un 70% soy autosuficiente. Yo me encomendé a esta madre mía, como la llamo. Yo acepto todo lo que ustedes hablan, pero acepto lo que dice el doctor. Tengo el derecho a creer. Algunos tienen derecho a no creer. Yo no soy quien para juzgar qué se hacen con los dineros. Yo me siento agraciado por creer sin ver. Respeto a todos los que tengan esas ideas, pero necesito decirles que yo me encuentro frente a ustedes. Gracias por prestarme estos minutos, por regalarme esas miradas, por prestarme sus oídos, porque yo necesito de este amor que hoy siento por mí mismo. Necesito seguirme respetando a mí mismo para poder respetar lo que he escuchado aquí y para respetar a todas esas gentes que con sacrificio vienen desde muy lejos a hacer estas bandas. Es su derecho también. Caballero, ya Gracias. se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos infinitamente su testimonio. Muchísimas gracias. Gracias al panel, gracias a todos ustedes. Y pues gracias por habernos acompañado. He aquí las diferentes aristas de este gran fenómeno guadalupano. Muchas gracias.